todo, vamos a dar inicio al cuarto seminario gratuito del año 2013, Aulas Virtuales de Aprendizaje en la Formación Docente, organizado por la OSNP Virtual, el cual tiene como propósito analizar el impacto y las ventajas del LMS de las aulas virtuales, así como los aprendizajes para desarrollar la comprensión de información y habilidades en el manejo de las aulas virtuales. Reconocemos la presencia de la doctora Milagros Román, jefa del área de tecnología educativa del docente virtual, y a la licenciada Isabel Peralta, ponente del seminario, a quienes invito a pasar a la mesa de honor, así como la presencia de cada uno de ustedes. Ahora le doy tiempo a la doctora Milagros Román para que nos comparta sus palabras de bienvenida a la reunión. Muy buenos días, estimados participantes. Les doy la más cordial bienvenida al cuarto seminario gratuito organizado por la USNP Virtual. En esta oportunidad contamos con el tema de aulas virtuales de aprendizaje en la formación docente. Nos acompaña la licenciada Isabel Peralta, especialista en el tema, que nos va a contar un poco sus experiencias relacionadas al trabajo en aulas virtuales, en modalidad presencial, en talleres, cursos, semipresencial y por complemento. Definitivamente es la educación del futuro el uso de estas aulas virtuales. Esperamos entonces que esta presentación de la licenciada Peralta sea del agrado de ustedes. Gracias. Agradecemos a la doctora Milagros Román por sus palabras. Ahora pasaré a presentarles a nuestra ponente, la licenciada Isabel Peralta, docente de profesión con segunda especialización y maestría en informática y tecnología educativa. Es consultora y asesora en e-learning en diferentes centros de investigación y capacitación del país. Con ustedes, la licenciada Isabel Peralta. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias a la Universidad San Martín Virtual por la oportunidad que me brinda para compartir con ustedes esta charla. Como ya se dijo hace un momento, el tema del seminario es aulas virtuales de aprendizaje en la formación docente. Para esto, antes de imagen un poco sugestiva, el programa Los Simpson. ¿Sí? Estos dibujos animados fueron creados para adultos, no para los niños, a pesar de que ellos lo ven. Fueron creados para adultos. ¿Alguien ha visto este programa alguna vez? ¿Sí? Yo creo que todos en algún momento, ¿verdad? ¿Alguien recuerda este capítulo en especial? ¿No? Vamos a ver. Es un capítulo que me llamó bastante la atención y quiero que vean por qué. Es un pequeño extracto. Si le enseñas una cosa a un niño, el día habrá sido un éxito. Ahora, niños, por favor, presten atención. Es divertido. ¡Oye, los maestros! ¿Podrían ponerlos en vibración? Ustedes también, ¿verdad? Vibración, por favor. ¡Falta todos en la caja! No más aparatos en esta clase. Todos irán a la gaveta con las llamas de biología. Está bien, la desociamos. Enséñenos usando todo lo que hay en su cabeza. Descubrí, no tenemos la vieja calculadora de la clase. ¿Quién quiere jugar con Petrapaloros?
Oye, ¿cómo estás? Mejor, gracias. Escuchen, niños. Mi nombre es Zachary Bond. Recibí mi maestría en educación en la Universidad de Tufts y soy mi primer grupo. ¿Una maestría en Tufts? Genial. Si hay textos, entonces ¿para qué hablar? Nuestros celulares, nuestros equipos, el programa de propina. Tarea, 20 minutos en Twitter. ¡Wow! Este texto valió los 15 centavos que me costó recibirlo. Ok. Muy bien. De este video que han observado podemos obtener diferentes temas para conversar. Pero básicamente quiero rescatar algunos. Primero, ¿cómo es que afronta la profesora frente al uso de la tecnología de sus alumnos? ¿Qué hace? La rechaza, ¿cierto? Lo rechaza. Obviando tecnología. Lo obvia, les quita. Es más, nosotros estaríamos capacitados para tener un grupo de alumnos, ¿qué tal? Buenos días. Un grupo de alumnos que tengan todos celulares. Es más, podríamos tener un aula donde los 30, 50 alumnos tengan su laptop, su notebook, su tablet con acceso a internet y por supuesto con todo a las redes sociales. Messenger, ¿podríamos manejarlo? Según este video que ustedes acaban de ver, también podemos ver sobre el desafío que plantean los alumnos hacia la profesora. ¿Ok? ¿No quieren que utilicemos tecnología? Enséñenos. A ver qué nos puede enseñar. Miren este desfase que existe entre la tecnología que utilizan los alumnos, nuestros alumnos, y la tecnología que ofrece el colegio o las instituciones, al margen de ser estatal o particular. Entonces, eso nos hace preguntarnos, como docentes, ¿qué desafío nos plantean estos alumnos nativos digitales? Estos alumnos con estas características. Nosotros mismos, ¿qué tipo de capacidades debemos tener para poder afrontar estos cambios? Que no son solo novedad, no son solo autoridad. Ok. Hoy día vamos a conversar un poco sobre las modalidades educativas basadas en las TIC. También vamos a tratar sobre educación virtual, entornos virtuales y plataformas virtuales. Vamos a conversar un poquito sobre ellas. También le vamos a dar mayor énfasis a los modelos formativos apoyados en el e-learning, la formación docente ante la virtualidad, las características, funciones, competencias que debemos tener nosotros frente a la virtualidad, algunas orientaciones para el uso eficiente de un aula virtual y también algunos consejos finales para desarrollar un aula virtual que facilita el proceso de aprendizaje constructivista, básicamente. ¿Quiénes están trabajando actualmente con aulas virtuales? ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Con aulas virtuales? Sí, listo. ¿Quiénes utilizan recursos tecnológicos, recursos de la web en sus clases? ¿Ok? ¿Listo? Sí, correo electrónico, ¿no? Web personal, un blog. Ok. ¿Quiénes son docentes de escuela básica? Inicial, primaria y secundaria. ¿Listo? Que actualmente se desempeñan en escuela básica. Docentes del nivel superior. Ok. Como profesora tengo que hacer un diagnóstico del público, ¿verdad? Vamos a ver. Cuando hablamos de modalidades educativas basadas en las tecnologías de la información y la comunicación, nos encontramos estas cuatro. Primero tenemos el e-learning, que son aquellas aplicadas en el aprendizaje basados en las TIC y utiliza todos los recursos de la web. ¿Sí? Es el más difundido, ¿verdad? También tenemos el e-learning, que combina el aprendizaje presencial con el aprendizaje virtual. Encontramos el e-learning, que es el aprendizaje desde y utilizando solamente dispositivos móviles. Hablamos celulares, notebook, tablet. El u-learning, el aprendizaje ubicuo. ¿Alguien escuchó sobre el aprendizaje ubicuo, el u-learning? ¿No? ¿Nuevo? ¿Hasta dónde llegaron? Hasta el e-learning, con dispositivos móviles. No, señores, desde el año pasado ya estamos en el u-learning. ¿Qué les parece? ¿Y qué es ubicuo? Ubicuo significa estar en todas partes y en todos lugares. Esa definición que antiguamente solamente se daba a Dios. ¿Sí? Y precisamente eso significa
El aprendizaje, los recursos con los cuales nosotros podemos acceder a toda la información en cualquier parte, en cualquier lugar. Y no solo se limita a la información, a los recursos de la web, sino también al uso del televisor, el uso de la radio, es decir, toma todos aquellos instrumentos de la tecnología que nos van a servir para informar. Es un poco más globalizado. ¿Alguna pregunta sobre esta parte? O las preguntas las dejamos para el final, ¿verdad? Ok. Muy bien. Entonces tenemos algunos términos que parecen iguales. ¿Serán iguales? ¿Serán diferentes? A ver, ¿qué opinan ustedes? Algunos dicen educación virtual igual a educación a distancia. No, e-learning es igual a educación virtual. Educación virtual igual a educación online. Educación a distancia será igual a e-learning. E-learning será igual a educación virtual. Vamos, ¿qué opinan? Es diferente. Por ejemplo, ¿alguna diferencia, profesora? En el caso de educación a distancia, por ejemplo, bueno, físicamente existe esa distancia, pero no necesariamente se usa la tecnología. Por ejemplo, puede ser que nos hagan llegar los libros separados manuales a través de correo, o uno se acerca a la sede, recoge los libros y se los lleva a su casa, los estudia. Por correspondencia. Claro. Lo que antes hacía ¿no? ¿Cierto? La educación por correspondencia. Claro, okay. Pero el formato sigue siendo el mismo, solo que hay una capacitación que se podría decir autodidacta, depende de la persona en poner el empeño en prepararse, pero no hay nada de tecnología, es la clásica educación pues ceñida a lo que dice un texto, un autor, ¿no? Ok, esa es la educación a distancia. A distancia. ¿Listo? Similar con e-learning, educación virtual, totalmente diferente. Totalmente diferente. ¿Listo? ¿Alguien más? La profesora nos ha planteado una diferencia. ¿Alguna similitud? Yo puedo decir que e-learning y educación virtual son una modalidad de la educación a distancia. Es decir, la educación a distancia es todo lo que podemos realizar como e-learning, educación virtual, como la comenta la profesora. Engloba todo eso. Ok, entonces educación a distancia y tenemos diferentes formas de aprendizaje, como e-learning o como educación virtual. ¿Sí? Ok, ¿para quién alguno de estos términos es similar? Muchas veces lo hemos escuchado y los hemos escuchado como si fueran iguales. La idea es salir de aquí, de este seminario, identificando bien sobre qué conceptos o cuál es la definición de cada uno de ellos. Vamos a ver. Tenemos, el e-learning es la educación a distancia que se brinda a través de Internet y que hace uso de las tecnologías de información y comunicación. ¿Listo? Ese es el e-learning. Es una educación a distancia, pero utilizando las TIC y se da lógicamente a través de Internet. La educación a distancia viene a ser una forma de enseñanza, efectivamente, como lo comentó la profesora, en la cual los alumnos, los docentes no requieren coexistir físicamente. Mientras que la educación virtual también es una opción y forma de aprendizaje que se acopla al tiempo y necesidad del estudiante. Entonces, ¿quién engloba a quién? ¿O quién es igual? ¿La educación a distancia es igual a la educación virtual? Entonces, hay que ser un poco más fácil. ¿Quién es generalizante? La educación a distancia, porque la educación a distancia puede ser o por correspondencia o puede ser de manera virtual. ¿Listo? A ver. Les planteo un mapa, a ver qué les parece. Estoy tomando que la educación a distancia, su modalidad, les comenté, puede ser por correspondencia o como educación virtual, a la vez tiene diferentes formas de presentarse. Como e-learning, como e-learning, como m-learning y como u-learning. ¿Qué les parece? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿O no? ¿Está bien el planteamiento? ¿Sí? La educación virtual entonces se puede presentar en diferentes modalidades o en diferentes formas. Si esto es así, como dicen los alumnos, ¿no? Si nadie dice nada es porque todos estamos de acuerdo. ¿Ok? Si esto es así,
Entonces, ¿existe e-learning que no sea educación a distancia? ¿Sí o no? ¿Existe e-learning que no sea educación a distancia? Creo que si hablamos en términos de educación, no estaríamos el e-learning es amplio. Podría ser educación, podría ser publicidad, podría ser venta, marketing, mercado. No necesariamente e-learning es una educación a distancia. Lo que pasa es que tomando las siglas de e-learning es educación electrónica. O sea, en los otros medios sería e-commerce y marketing, ¿no? Cada uno lo define. Ahorita estamos como educación electrónica, ya que se da por estos medios. Sí. Bueno, tomando como ejemplo el video que nos pasó de los Simpsons, yo creo que el uso de las TICs no necesariamente implica que el docente esté ausente. Así es. En ese caso, el profesor estaba usando en el aula, ¿no? Estas herramientas como motivación para el estudio de sus niños, sus alumnos. Entonces, no necesariamente quiere decir que haya una distancia física. Así es. Entonces, me parece que hay casos. Por supuesto, hay excepciones, sí. Entonces, ¿usted, profesora, cree que existe e-learning que no sea educación a distancia? Sí, yo también lo creo. Sí. ¿Alguien piensa lo contrario? Vamos a ver ahora para siempre. Pasamos de diapositiva. ¿Existe educación a distancia que no sea educación virtual? Sí. ¿No es cierto? Eso está por demás, la profesora lo explicó mediante la educación, por ejemplo, en correspondencia. Entonces, hay educación a distancia que no necesariamente es virtual. ¿Existe e-learning que no sea educación virtual? Un aprendizaje mediante e-learning, usando los TIC, usando los recursos de la web, que no sea virtual. ¿Sí o no? Yo no lo creo. Porque la educación virtual se basa en el uso de las tecnologías. ¿Qué tecnología? Es lo que define la forma de enseñar. En este caso tenemos el e-learning, que puede ser e-learning, que puede ser semipresencial, como un complemento de aprendizaje. Entonces, ¿qué viene a ser educación virtual? ¿Cómo definimos a la educación virtual? Viene a ser aquella que es un complemento de la educación a distancia por el hecho de prescindir en el tiempo y en el estado físico, en el espacio con el docente y el estudiante. La implementación de las nuevas tecnologías, herramientas y sobre todo la comunicación constante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La educación virtual, entonces, usamos las TIC, efectivamente, están basadas en las TIC, pero también bajo modelos pedagógicos especializados en el proceso de aprendizaje-enseñanza virtual. Ya no podemos tomar los modelos pedagógicos tradicionales o presenciales. ¿Qué vendría a ser entonces un entorno virtual de aprendizaje? O aula virtual, también se le conoce con ese nombre. Es aquel espacio donde los actores del proceso educativo pueden adquirir, ampliar sus conocimientos, experimentar, comunicarse, ¿verdad? En entornos confiables, seguros y amigables. ¿Por qué yo necesito un espacio confiable? Porque si tiene las herramientas y los recursos para las actividades que yo como docente planteo, me va a ayudar. Yo confío en que ese entorno, en que esa herramienta, esa plataforma me va a poder ayudar a lo que yo deseo plantear como docente. ¿Por qué seguro? Porque yo puedo limitar la información que yo publico, las notas que publico, ¿verdad? Excepto si yo lo permito. Y amigable, porque para docentes y para alumnos tiene que tener una interfaz gráfica, intuitiva, donde yo pueda encontrar los recursos fácilmente y cada vez que el profesor diga, chicos, les dejé una tarea en el aula virtual, no sea una casa de tesoros tratando de ubicar dónde está la tarea,
comunicación entre los tutores y los estudiantes. Uso de las herramientas de la web, sea 1 o 2.0. Las áreas de trabajo deben ser compartidas. Hablamos de trabajo colaborativo. Disponer de una interfaz gráfica e intuitiva, que sea práctica, amigable. Integrar de forma coordenada y estructurada los diferentes módulos, sea por módulos, sea por semanas, sea por temas o por unidades, que todo esté ordenado. La entrega de los recursos y materiales de aprendizaje, apoyo para los estudiantes, gestión y seguimiento, autoevaluación y evaluación constante, sumativa, y además que tenga la capacidad de presentar diferentes actividades que pueden ser implementadas en el curso sin ningún problema. Cuando hablamos de plataformas virtuales en el mercado, en realidad existen diversos tipos, pero nosotros podemos categorizar entre las que son de software libre, las que son gratuitas, y las que son pagadas. Entre ellas, las más usadas, las más conocidas, por ejemplo, como plataformas comerciales, tenemos el WebCity o Blackboard, que se dictan muy buenos cursos a distancia virtuales con esta herramienta. Los First Class, el eCollege, y como plataformas de software libre tenemos el Tutor, el Chamilo, Claroline, Docebo, Doqueos y el Moodle, el más conocido, ¿verdad? ¿Quién ha trabajado con Moodle, por favor? ¿Alguien ha trabajado con Moodle? Listo. Doqueos, Claroline, en su época también fue algo utilizado. ¿Sí? Listo. ¿Alguna otra plataforma que les haya llamado la atención? Redalumnos, el Moodle. ¿Perdón? Redalumnos. Redalumnos, sí, muy bueno también. Había uno que se llamaba Mayetic. Es Mayetic. Desapareció. Ex-Mayetic, ¿verdad? Hasta que era gratuito, era como el Moodle, era gratuito, era muy bueno para la gestión de cursos virtuales, pero ya cuando se hizo comercial, la mayoría de gente dejamos de usar. Muy bien. Modelos formativos apoyados en el e-learning. Estos modelos han sido tomados del autor Aria Moreira, de la Universidad de La Laguna, en España, y son modelos que básicamente nos dan a conocer sobre la interacción que existe o el uso que utilizamos los docentes en el recurso web, y esto depende de la interacción que tengamos con el alumno, de la presencialidad, mejor dicho. Así tenemos, primero, el primer modelo de docencia presencial con internet. Es decir, el aula virtual como complemento o recurso de apoyo. Este autor nos indica que este modelo está en un ámbito inicial. Es una primera intención que tiene el docente en utilizar los recursos. Es decir, es aquel docente que tiene su blog, utiliza su correo electrónico para comunicarse con los alumnos, tiene una web personal. Empieza a explorar todos los recursos que la web le ofrece. Este modelo dice de uso de la aula virtual, lo relevante siguen siendo el proceso de enseñanza por parte del maestro con las clases presenciales. El profesor sigue haciendo lo de siempre, pero apoyado en un recurso tecnológico. El segundo modelo, hablamos de una educación semipresencial, un modelo de docencia blended learning o e-learning, donde el aula virtual, bueno, no es solo un recurso de acompañamiento o de ayuda, sino se convierte en un espacio que me permite desarrollar acciones formativas, comunicarme, dar tareas, plantear evaluaciones, etc. Aquí lo importante es que se produce una innovación notoria en la forma de trabajo con los alumnos, en el proceso. Hablamos de comunicación, hablamos de tutoría, y también hablamos de procesos de interacción. Como les había dicho, es la combinación entre el aprendizaje presencial, convencional, y el aprendizaje en línea. El tercer modelo es netamente virtual, e-learning. Es decir, el aula virtual como único espacio educativo, el cual se desarrolla en aulas virtuales. Apenas existe, si es que existe, contacto físico o presencial entre profesor y estudiantes.
Y la evaluación, los procesos, las actividades formativas, todo tiene lugar en el aula virtual. Esta modalidad educativa, los recursos y los materiales tienen una especial relevancia, ya que el proceso de aprendizaje de los estudiantes está guiado en su mayor parte por ellos. Depende de cómo yo presento los materiales, cómo presento la información o la información que yo publico. La interacción comunicativa del aula es factor clave y decisivo para que este proceso sea exitoso. Si bien es cierto, la educación virtual nos da entre sus ventajas la posibilidad de que muchos estudiantes masivamente puedan participar del aprendizaje, también hay un alto o elevado nivel de deserción, y eso es básicamente por la interacción comunicativa. ¿Ok? ¿Qué modelo usamos? El modelo inicial, donde utilizamos algunos recursos, ¿no? Nos acompañamos, nos apoyamos de los recursos de la internet, de repente tenemos un blog, de repente utilizamos un aula semipresencial, como Blended Learning, o utilizamos el aula virtual como único espacio, es decir, damos enseñanza virtual. ¿Quién tiene un aula virtual? ¿Quién maneja un aula virtual actualmente? ¿Ok? ¿Qué tipo de aula virtual, disculpe? ¿En qué plataforma? En el Moodle. Los profesores, o tú, lo utilizas ¿en qué tipo de...? En Blended Learning. Ok, sí. Es la tendencia, ¿verdad? Es la tendencia en realidad. Profesor, ¿en qué plataforma utilizas aula virtual? Moodle y Moodle. Ah, ok. ¿Y bajo qué modalidad? Como complemento, recurso de apoyo, que algunos piensan que es como un repositorio de documentos y recursos, ¿no? Y a mí me da pena esa idea. O como Blended Learning, semipresencial, o como aula virtual totalmente. Virtual totalmente, como docente y también administrador. Ah, ok. Entonces brinda cursos de manera virtual. Listo. ¿Los docentes también de su institución? Sí. Excelente. ¿Y qué pasa con nuestra formación docente frente a la virtualidad? ¿Qué características, qué funciones debemos tener? ¿Qué competencias debe tener un docente frente a la virtualidad? Vamos a ver solamente algunas. Características del educador virtual hay muchas, infinitas en realidad, y cada vez nos exigen más, ¿cierto? De ellas he tomado solamente algunas. Por ejemplo, es una persona interesada en las posibilidades, las alternativas que las TIC puede ofrecer para el proceso. Tiene voluntad de aprendizaje, reciclaje de información, de herramientas, de software, superación continua y sobre todo, ganas de enseñar. No hay un profesor que esté de alguna manera ligado al uso de los recursos TIC, al uso de la educación virtual, que no sea autodidacta. Plantear nuevas formas de enseñar con la interacción del conocimiento, ofrecer mayor tiempo para producir sus conocimientos. Ser profesor virtual o tutor virtual es 3 veces más demandante que ser docente presencial. Los que han tenido esa experiencia pueden decir que sí. Es un tutor de proceso institucional, ofrece mayor tiempo, se ajusta al ritmo de aprendizaje de cada estudiante, más que ritmo, diría estilo de aprendizaje de los estudiantes. Se actualiza y actualizan los contenidos de sus cursos constantemente y aprovecha al máximo las herramientas que le permite la red, como el foro, el chat, entre otros. Algunas de las funciones del docente virtual tenemos que generalmente desarrolla sus propios contenidos. El trabajo es interdisciplinario. Utiliza las redes como canal de comunicación. Asume también las redes como espacio cooperativo y de formación. Y utiliza las redes como espacio de trabajo. ¿Quién aquí no tiene Facebook? Que
sí he visto personas que no tienen Facebook y no quieren saber nada con Facebook por todo lo que implica, ¿no? Entonces, todos tenemos Facebook, ok. ¿Quién utiliza su Facebook de manera para sus clases? Y no solo socialmente. Solamente para enviar archivos, videos, imágenes, tareas. Ah, claro, claro. Pero si publicas tus presentaciones, algunas presentaciones, se publica algún material, ¿no? Chicos, recuerden el examen el jueves, no se olviden, ¿no? Y para hacerlo más personalizado, se comparte en grupos, ¿no? Claro, sí, en grupos. Sí. Cuando yo utilicé el Facebook en cuarto año de secundaria, a los curas se les pusieron los pelos de punta. Y más aún cuando utilizaba el celular para pasarles por YouTube, los diapositivos, las imágenes. Porque en los colegios está prohibido llevar celular. O en sus colegios no permiten a los alumnos. ¿Les permiten a sus chicos llevar celular? ¿No? Depende, ¿no? Todavía no se ha masificado. Es que también depende del uso. ¿Cómo le damos? Entre las funciones del docente virtual, tenemos tres principales. He tratado de agrupar tres. Como administrador de aulas virtuales, como diseñador de producto y de contenido, como planificador y desarrollador de acciones formativas, es decir, como mediador del aprendizaje. Cuando yo vi estas funciones, me deprimí. Dije, uy, es el trabajo que realizo. Todista virtual. Espero que mi jefa la esté viendo. Entonces, las dos últimas están relacionadas a nuestra formación docente. Creamos los contenidos utilizando herramientas, planificamos, somos mediadores del aprendizaje. Y la primera, administración de aulas virtuales, viene a ser ya nuestra capacitación tecnológica, nuestra capacitación en la plataforma. Algunas competencias docentes ante la virtualidad, por ejemplo, como administradores de cursos, aquellos que trabajan en ello. Tenemos, por ejemplo, indicadores actitudinales, ¿no? Asume que las TIC dentro del marco de la administración de educación virtual. Como un indicador cognoscitivo, conceptualiza la formación a distancia o virtual como un proceso complejo, teniendo en cuenta las TIC, herramientas y medios de instrucción, sobre todo con el diseño. Y como indicador procedimental, integra las diferentes estrategias instruccionales para la administración e instrucción de sus cursos, respondiendo por supuesto a las características de los participantes y del curso, ¿no? Porque virtualizar, administrar un curso, no sé, para matemática no creo que sea igual que para tipografía. Como diseñador y productor de contenido, tenemos también algunos indicadores. En el indicador actitudinal, por ejemplo, aborda la producción de los contenidos con bases en las necesidades y características ya del área o asignatura. Como indicador cognoscitivo, identifica componentes centrales de un curso y los contextualiza dependiendo de sus características. Además, procedimentalmente, desarrolla contenidos del curso, indicando la ruta formativa, el diseño, la instrucción que va a tener su plan de desarrollo, el material de apoyo a la formación y las estrategias, además. Aplica principios de las teorías de la instrucción y el aprendizaje para el diseño de contenidos. Aplica los estándares de diseño instruccional para la administración de sus cursos virtuales o en línea. Y como mediador del aprendizaje, también tenemos algunos indicadores. Por ejemplo, en el actitudinal, asume su compromiso como mediador de la instrucción y toma en cuenta el ritmo y estilo de aprendizaje de sus estudiantes, además de los criterios que tiene que tomar la institución en la que labora. Como un indicador cognitivo, identifica las evidencias de los aprendizajes de sus alumnos, las estrategias que tienen, los grupos de trabajo, los recursos, las estrategias de evaluación que conllevan al logro de los objetivos o de las competencias planteadas. Y como indicadores procedimentales, asesora a los estudiantes sobre los aspectos directamente relacionados con el estudio y aprendizaje de los contenidos, ¿no? Y los retroalimenta. Allí viene ya la tutoría. Tareas de un docente virtual. Tenemos una tarea orientadora, una tarea técnica, una tarea académica, básicamente relacionado allí.
Por ejemplo, en la académica, bueno, maneja la información, construye el conocimiento. Una tarea técnica puede ser el que administra el aula virtual, garantizando de que todos los recursos estén según lo planificado. Una tarea orientadora ayuda al aprendizaje autodirigido, esto también depende de los recursos o las actividades que utiliza o que plantea. Promueve la interacción social, la participación, la comunicación en el aula virtual. Y además captura, mantiene y estimula el interés. Pocas tareas, ¿no? Como docente virtual. ¿Qué tal? Nos quedamos como presenciales mejor. ¿Sí? Es un poco agotador, pero bastante, pero muy valioso. Algunas habilidades que tenemos que tener como docentes virtuales. Primero, diseñar algunas estrategias que permitan reforzar el conocimiento planteado, evaluar los contenidos, distinguir las características y ritmos del aprendizaje, diversificar los programas, las tareas, los materiales, los recursos, y además complementar con guías al curso o a los temas. No solamente es brindarle a los alumnos el tema y sacar información que encontramos en internet y implementarla y enlazarla. Eso no es una aula virtual. La evaluación en la educación virtual se utiliza, se aplica utilizando algunos de los recursos que tiene ya el aula virtual. En general, como docentes en la retroalimentación, como estrategia de formación, podemos utilizar el chat también, los foros como medio de evaluación, foros de consulta, ¿verdad? Los videos que nos pueden permitir para que el estudiante pueda observar, autoevaluar, coevaluar, ¿sí? Los trabajos escritos individuales, las actividades que se plantean, las evaluaciones también, dirigidas, grupales. Algunas orientaciones para el uso eficiente de un aula virtual. Tenemos, según Elena Rivera y Antonio Badía, de la Universidad de Cataluña. Orientaciones que vamos a considerar desde 4 aspectos. Respecto a su arquitectura, y esto es para aquellos que trabajan con la administración de un aula virtual. Por ejemplo, tenemos que la tecnología que se debe elegir debe estar en relación a las funciones educativas que cumplirá el aula virtual. ¿Bien? ¿Qué función quiero que tenga esta aula? Que sea socializadora, comunicativa, organizadora, que brinde información. Los elementos seleccionados deben estar de acuerdo con los objetivos educativos. La concepción del aula y su organización deben responder a patrones diversos. Distribución de la información, síntesis de la información, ¿verdad? Las características del acceso del aula virtual deben desarrollar siguiendo criterios claros para los estudiantes. Esto a nivel de la arquitectura o el diseño del aula virtual. Cuando hablamos respecto a la interacción que produce la mayor participación con los estudiantes, el feedback entre profesores y alumnos, y entre ellos mismos también, es la clave de mantener un aula virtual. Si un alumno, ustedes le dicen que envíe su tarea, y le dicen, ok, este jueves envía tu tarea, y él no recibe una comunicación del tutor diciéndole gracias por haber enviado su tarea, él no está seguro que se envió. Y si hace una consulta y esta consulta no es atendida entre las 24 o 48 horas, entonces uno pierde el interés. Si como adultos perdemos un poco el interés cuando nuestras consultas no son atendidas de alguna manera inmediata, un aula virtual tiene algún parámetro también, entonces vamos perdiendo el interés. Y en esto hay que buscar siempre la interacción. Los intercambios comunicativos virtuales tienen que ser frecuentes, ágiles, diversificados, en base a una actividad de enseñanza. Las diferentes características, necesidades e intereses del alumno puede quedar reflejada en la diversificación de itinerarios de trabajo que facilita la tecnología, las formas de trabajar. Respecto al papel del profesor en el aula virtual, la docencia mediante las aulas exige tener en cuenta de un modo central aspectos relativos a la planificación y la programación del curso. Debemos establecer normas y criterios claros y conjuntos fundamentales para el seguimiento y la evaluación. Toda actividad realizada por el alumno
La concepción mediática de la tecnología facilita el enfoque multidisciplinar. La implicación y el apoyo del profesor en las tareas virtuales es imprescindible en el inicio del uso del aula virtual. Y por último, respecto al tipo de actividad desarrollada, el formato de presentación de los materiales. Si yo utilizo un PDF, un PPT, un video, yo puedo editarlo, puedo darle un formato, puedo adecuar ese material a mi curso, a las diferentes actividades que yo he presentado. Por eso es que se debe responder a las realidades específicas de la tecnología. La decisión sobre el nivel cognitivo de las actividades deben incorporar actividades que desarrollen de alto nivel, argumentar, valorar, producir, crear. El planteamiento de las actividades de enseñanza ha de seguir los criterios de la enseñanza adaptativa, en tanto que aporten elementos de flexibilización tanto a los alumnos como a los profesores. El aula virtual no es tan drástica. Nosotros podemos brindar oportunidades de tiempo, de presentación de trabajos a los alumnos, pero eso ya depende del manejo del tutor. ¿Sí? ¿Ok? 10 consejos para desarrollar un aula virtual para que facilite un proceso de aprendizaje constructivista. El mismo autor que nos da sobre las modalidades, sobre los modelos de aprendizaje apoyados en el learning. Primero, para que nuestra aula virtual pues, sea un éxito y esté basado en el aprendizaje constructivista social, debemos crear espacios de comunicación permanentes, flexibles, es decir, deben tener foros, chat, videoconferencias, utilizar el correo electrónico. Esto es vital para tener éxito en nuestra aula virtual. Además, el docente debe plantear tareas que exijan la actividad intelectual en los estudiantes: leer, escribir, redactar, crear, evaluar. Y para esto, por ejemplo, podemos apoyarnos de la taxonomía de Bloom. Creo que todos los que somos docentes nos hemos formado con la taxonomía de Bloom, ¿verdad? Pero hace algunos años podemos utilizar la taxonomía de Bloom para la era digital. Esto lo pueden encontrar en Biblioteca. Nos brinda muchísima información sobre los niveles cognitivos que debe adquirir el estudiante en un nivel virtual, en una modalidad virtual. 3. Debemos combinar las tareas individuales con tareas colectivas, que no solamente sea un aprendizaje dirigido. Es decir, si le envío a hacer un trabajo de un ensayo, un diario, trabajar con un blog, pues también que esto se vea reflejado en una wiki, en un glosario, en una autoevaluación, en evaluación colectiva. Brindar el calendario detallado con las actividades del curso, para que el estudiante sepa cuándo debe responder a las diferentes actividades, cuándo debe participar desde un principio y después no se vea sorprendido. Por esto implica una programación antes. Incorporar guías y recursos para la realización autónoma de las actividades. Si yo coloco un video y le estoy enseñando, a ver, no sé, cómo cambiar formato a un texto, le pongo un video, también le pongo una guía autoinstructiva, un paso a paso. Eso, créanme, a nivel superior con adultos les ayuda bastante. No solo es un recurso. Estimular la participación del alumnado, siempre. Plantearla en los foros, las noticias de interés, colocar notas curiosas, colocar información que ellos les pueda estar generando, por ejemplo, sobre las tablets, ¿no es cierto? ¿Sí han escuchado de las tablets? La combinación de las tablets con el teléfono celular es del tamaño de la mitad de una tablet. Son las tablets, en julio pronto aquí en Perú. Incorporar documentos de consulta sobre el contenido en diferentes formatos: diapositivas, videos, imágenes, mapas mentales, audios, podcasts, todos los recursos que la web nos puede brindar. Mantener en forma periódica el tablón de noticias del docente, la información. Si yo tengo el cronograma, voy diciendo: no te olvides de participar en este foro, recuerda que en 2 días es tu evaluación, recuerda que debes participar, debes presentar la tarea. Es decir, estar siempre en forma periódica, informar, dar a conocer a los alumnos
sobre las actividades que se realizan. Establecer públicamente los criterios de evaluación. Esto es básico en la educación virtual, no solo en la educación virtual, también en la presencial. En la educación virtual se trabaja bastante con rúbricas. Entonces, si yo voy a pedirle un ensayo o un trabajo, la presentación de un artículo, entonces debo colocar la rúbrica que señale cómo va a ser evaluado. ¿Sí? Esto es muy valorado por los estudiantes, tanto a nivel básico como a nivel superior. Y por último, garantizar la tutoría y el feedback continuo, sobre todo cuando se dan los resultados de las evaluaciones. Como les decía, la comunicación, la interacción forma el éxito en una educación virtual. Si yo hago una consulta y esa consulta no me es atendida, produce aburrimiento, produce decepción. Hay que estar constantemente con los alumnos brindándoles en las evaluaciones, en sus resultados, porque esa puede ser resultados. Si participa en un chat, gracias por la participación en el chat, las conclusiones a las que se llegaron fueron estas, haya asistido o no haya asistido a esa actividad. Siempre hay que estar informando. ¿Ok? Muchas gracias por su atención. Han sido los temas que hemos tratado. Si ustedes tienen alguna información sobre o las diapositivas que se han presentado, pueden escribirme. Este es mi correo personal. Y ya está. Bueno, agradeciendo a la licenciada Isabel Peraca por la exposición brindada. Ahora pasaremos a hacer una ronda de preguntas. La persona que desee realizar una pregunta levanta la mano para formularla, por favor. Uno por uno, por favor, no puedo responder todos a la vez. Sí, buenos días, licenciada Isabel. Bueno, yo en realidad tengo dos preguntas, una desde el punto de vista pedagógico y el otro desde el punto de vista tecnológico. En el punto de vista pedagógico, tengo entendido que se hace un cronograma para la realización de las diferentes actividades a distancia. Sin embargo, siempre hay alumnos o docentes que están siguiendo un curso X que no participan en las actividades. Entonces, en este caso, ¿cuál es la sugerencia que ustedes nos pueden brindar para lograr que esa persona intervenga? Porque se puede pasar la fecha y no interviene, se le habla y no interviene, se le escribe y tampoco interviene. Y es necesaria la nota para poder ser evaluada. Ampliar quizás una semana más con penalización de puntos, etcétera, o quizás otra forma, ¿no? Y la pregunta en lo que es tecnológica sobre Moodle. Yo estoy trabajando con el Moodle 1913 y bueno, hace 4 meses me funcionaba muy bien, pero ¿qué pasa? Que ahora en este último mes está funcionando realmente mal. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en la utilización de las wikis, los estudiantes están utilizando para hacer diferentes actividades en comunidades de aprendizaje. Pero al querer pegar, por ejemplo, una imagen o al querer hacer un copiado y pegado X y grabar, la wiki desaparece, es bloqueada. Ahora, otro defecto que me ha pasado también al mismo mes es que se ha realizado una evaluación en línea y pasó 2 semanas de esta evaluación y cuando quise abrir nuevamente la evaluación ya no estaban las preguntas, estaban las respuestas. Y decía que las preguntas habían sido eliminadas y que se comunique con el profesor. Y la última falla que le dieron con el Moodle es de bloque de calificaciones. Al programar las categorías con media de ponderadas o las fórmulas que tiene el Moodle, igual llega hasta cierto punto que funciona bien y después cuando programo dentro del mismo bloque ya funciona mal, o sea, dice que usted no tiene servicio, ¿no? Y eso también ha pasado en el caso de los docentes. Entonces yo no sé si es por el mismo código libre que tiene Moodle, que es lo que está pasando, o cómo podría yo solucionar esto. Muchas gracias. Ok. A ver, yo pregunto, una pedagógica y la otra tecnológica. Primero, voy a responderte en la tecnológica. Consulta, ¿quién es tu proveedor del Moodle? ¿Tienes proveedor? ¿Cómo adquiriste la licencia?
¿Solamente lo bajaste, lo descargaste y se instaló? Sí, solamente descargué y la instalé en un servidor de España. Y en los primeros momentos funcionó muy bien, los 4 primeros meses no me dio ningún problema, pero después sí. Que no tenía permiso, dice. No tengo permiso para realizar transacciones. Te comento algo que quizás te va a decepcionar. Moodle es gratuito hasta cierto punto. En realidad sí tiene un costo y por eso te está limitando todas las facilidades, las características. Sí, en realidad debes contactarte con el proveedor para que te vaya actualizando las versiones. Ellos son los que se encargan de actualizarte las versiones. Sí, por eso es el problema. Con respecto al cronograma de participación en actividades, sí. Si bien es cierto, uno como docente plantea un cronograma, plantea fechas, ¿no?, para el cumplimiento de las diferentes actividades, sí hay que hacerles un seguimiento constante. Pero, por ejemplo, esto de la ampliación de las fechas, yo lo manejo con mucho tino. Si veo el porcentaje de alumnos, de participantes, de alumnos que no han participado, entonces les doy un par de días más, dependiendo de la actividad. Pero si aún así persisten algunas personas que no presentaron lo que se les ha pedido, entonces el mensaje ya es personal. Entonces tenemos que diferenciar entre comunicaciones grupales y comunicaciones individuales. Entonces tenemos que trabajar esos temas de manera puntual. Yo le envío un mensaje directo a su correo personal. Primero, en el trabajo virtual nosotros trabajamos con el correo del aula, con mensajería que Moodle nos ofrece con la plataforma. Pero si ante esto yo veo que la participación no es continua, no va, entonces sí, ya yo utilizo el correo personal para ello. Sí, y básicamente seguimiento, insistir, es más, indicarle que de repente está teniendo algún problema técnico o algún problema con el tiempo y que nos lo diga para poder apoyarlos oportunamente, ¿sí?, dándoles esas facilidades. Pero si aún así no cumple el programa del cronograma es porque definitivamente pues, ha perdido el interés, ¿no? Y esto generalmente pasa cuando cuando se da de manera gratuita, a veces no se tiene mucho interés dependiendo de la capacitación que tengan los docentes, ¿no? Son las que necesitan esa paciencia, ¿no? En mi caso
caso de Capri con mucha paciencia. Bueno, tercero de que la parte de la estimulación, lo que mencionó la profesora, cómo se está respondiendo. Primero insistirles respecto a algunos videos, algo que les motive, llegar a la comunicación directa. Y bueno, si todo eso no funciona, porque simplemente tengo que ir a aprender, ya más no podemos hacer, ¿no? Por más tecnología o por más expertos, gurús, pedagógicos, de la que no quiero, no podemos. Podemos seguir dejando, simplemente pues vaya genéricos, o vaya reprobando. Bueno, no sé cuándo será la próxima situación. Agradezco mucho la invitación. Estoy en el ciclo estudiando en esta casa de estudios también en la mención de matemáticas y geografía. Y justamente por eso que estoy acá también, me interesan mucho los temas de la vida. Ok, gracias. Sí, efectivamente. Hablar de capacitación para personas adultas ya requiere incluso el otro tipo de interés, ¿sí? Algunas son un poco reacias para utilizar estas herramientas, por más que nosotros pongamos todo de nuestra parte. Para la enseñanza de personas adultas yo tengo dos términos: seguimiento y apoyo. Y como tú mismo lo dices, muchas veces es personalizado, no puede hacer como los chicos, que es masivamente. En realidad ellos tenemos que apoyarlos y hacerles el seguimiento de una manera diferente, mucho más detallado. Las guías manuales también tienen que ser lo más explícitas posibles, paso a paso. Y también depende, como dijiste, de la estimulación y el interés que ellos tengan. De lo contrario, son ellos mismos que se van relegando, o también se preguntan ya para qué si estoy terminando, ¿cierto? O sea, no brindándose la oportunidad de aprender, o brindándose la oportunidad de poder también darle a sus alumnos esa opción, porque si nosotros no aplicamos las herramientas de la web, no aplicamos las TIC, en realidad estamos siendo un poco egoístas porque estamos limitando a nuestros estudiantes a aprender con las herramientas que ellos usan y usarán en su trabajo y en un futuro no muy lejano. Una pregunta. Bueno, mi nombre es César Gese, tengo una empresa de asesoría y capacitación, pero es presencial. Entonces, el motivo de estar acá en el seminario es que quería ampliar la parte presencial y quería ver cómo poder migrar todos los cursos, capacitaciones que se dan también en la modalidad e-learning. Dada la consulta que ha hecho la profesora hace un rato de que Moodle presenta problemas tecnológicos, ¿ustedes recomiendan el Moodle como plataforma estándar en el mercado o actualmente se utiliza otra plataforma, ya sea gratuita o pagada, ¿no? Eso sería la respuesta. Básicamente, en el mercado, ahora, actualmente, es un tema de actualidad, de moda, se está utilizando el Moodle. Como le digo, pero el Moodle no es totalmente gratuito. Si usted compra la versión completa, su proveedor, entonces él se encarga o le va a garantizar que no tenga problemas de acceso a ninguna de las herramientas. La otra plataforma también utilizada para un aprendizaje netamente virtual es el WebCT o las Blackboard. Entonces, el Edmodo también es una muy buena opción. ¿Perdón? El Edmodo también es una buena opción. Y si hablamos de novedad, también el Chamilo está siendo utilizado por algunas instituciones educativas. Pero aquellas plataformas más sustentadas, ¿no? Son el Moodle y Blackboard. Ok, gracias. Le comento una experiencia. Acá en un centro virtual venimos trabajando con Moodle. La profesora justo hace una consulta referente a Moodle 1.9 y que tiene problemas. Nosotros desde el año pasado, octubre, noviembre, diciembre, estuvimos desarrollando investigaciones y propuestas, modelos internos con Moodle 2.3. Durante el verano, no tuvimos casi vacaciones, enero, en febrero ya nosotros hemos, digamos, actualizado todo en la USMP el Moodle 2.3.
y nos va muy bien. O sea, podemos tener todas las evaluaciones, los recursos, herramientas que antes no teníamos en la versión 1.9, ahora las tenemos. Entonces les recomiendo incluso que pueden ir a trabajar con Moodle 2.3. Moodle 2.4 todavía ya existe, pero está en producción beta. Podemos esperar quizás hasta agosto, septiembre en promedio, pero Moodle 2.3 está muy estable. Todas las aulas las tenemos alojadas actualmente. Brindamos también servicios corporativos a empresas que quieren trabajar con Moodle. Cualquier consulta nos puede llamar para orientarle a una reunión y bienvenido para el mundo virtual. Ah, perfecto, gracias. El proveedor es el que le va a ir actualizando las versiones. ¿Alguna pregunta más? Vamos por finalizar la ronda de preguntas. A continuación se le hará entrega de su certificado como ponente de la licenciada Isabel Peralta, a la cual invitamos a la doctora Milagro Román para que haga la respectiva entrega. Deseamos agradecer de manera muy especial a la licenciada Isabel Peralta. También ella nos acompaña en diversos cursos, talleres que dicta en la UCM virtual, un diplomado también dirigido para docentes, por esta presentación tan interesante que nos ha permitido conocer un poco más de lo que es el entorno virtual. Gracias. Asimismo, le cedemos la palabra a la doctora Milagro Román, quien compartirá las conclusiones de la reunión con nosotros. Gracias, Manuel. Esta mañana hemos conocido, hemos ampliado un poco nuestros conocimientos referentes a lo que es el aula virtual, el trabajo específicamente con algunas plataformas, características, ventajas y otras. Entre las principales características y conclusiones que vamos a mencionar, la primera, existen 4 modalidades de aprendizaje basadas en TIC: learning, learning, learning y self-learning. Segundo, la educación virtual es un complemento de la educación a distancia que utiliza las TICs y modelos pedagógicos. No pueden estar divorciados. Otra conclusión, existen plataformas comerciales, como ha mencionado Blackboard, por ejemplo, y otras de uso libre, entre ellas Moodle, pero con algunas restricciones, como también mencionaba al final en los comentarios. Otra de las conclusiones, los modelos formativos apoyados en e-learning, según área de la Universidad de Laguna, menciona él específicamente 3. Primero, el aula virtual como complemento. Segundo, semipresencial o blended learning. Tercero, e-learning o totalmente virtual. Cabe resaltar que en la UCM virtual contamos con un modelo pedagógico en las aulas virtuales y nos hemos basado en una investigación casualmente de área con Barrera para poder nosotros proponer este modelo que desde 2011 lo presentamos en Virtual Educa en Panamá y seguimos nosotros esta tendencia, estas características para brindar el soporte a los alumnos de pregrado, posgrado, complemento y otros en la universidad y también para externos, cursos, talleres y diplomados. Otra conclusión, existen 3 funciones del docente virtual: como administrador de uso, como diseñador y productor de contenido y como planificador y mediador. Y una de las más interesantes, y que sí el profesor también ha reflexionado, es que la educación virtual debe tener ciertas características muy especiales que demandan 3 veces el tiempo, quizás diría por experiencia propia mucho más de 3 veces el tiempo, que un docente en modalidad presencial, porque tenemos que estar conectados 24 horas del día y contestar cada consulta del alumno, la retroalimentación, y como estamos no frente a él, entonces requerimos ser muy puntuales, muy específicos, para que el alumno no quede con dudas, con consultas. Por eso creamos dentro de lo que la profesora mencionó también actividades como foros. Hay foros de consultas, son indispensables en la educación virtual, porque en este foro de consulta el estudiante puede, si son 30 alumnos, puede dejar sus preguntas y el docente va a ir respondiendo una por una y la respuesta la van a poder visualizar los 30 alumnos. En cambio, si solo la envía por su correo electrónico o por mensajería interna, solo va a responder la pregunta y la va a leer, por ejemplo, el alumno Pepito, por ejemplo, y solo él se entera de esa consulta. Sí,
los otros 29 alumnos tenían la misma consulta, tendría que enviar 29 correos a los restantes. Entonces, el foro de consultas es indispensable, siempre acá los orientamos a los docentes de posgrado, que son los mayores, que son muchas veces, dicen, no, pero aquí voy a tener un foro de consultas en cada módulo. Nos sentamos con ellos, los docentes capacitadores les explican el porqué. ¿No? También es importante tener, por ejemplo, aparte de un chat temático o una videoconferencia temática, tener también una videoconferencia de retroalimentación que resaltó la profesora. Retroalimentar la sesión, un chat de consultas. Entonces ya el alumno va a sentir que no está tan alejado de su tutor, el docente virtual, sino que está mucho más involucrado, está mucho más cercano y puede consultar y asegurar sus dudas. Entonces, el tema de la educación virtual definitivamente acá en la Universidad San Martín está constantemente en esta unidad que ustedes necesitan el primer sábado de cada mes, que les reitero la invitación, siempre este seminario. Estamos muy involucrados y constantemente todo el personal que trabaja acá, tanto en las áreas académicas como en las áreas técnicas, investigamos. No hay una persona que trabaja en la UCM virtual que no investigue y desarrolle su actividad, porque depende de esas investigaciones que podemos tener propuestas. Porque hoy podemos decir algo de educación virtual, pero mañana hay otra tendencia. Entonces tenemos que estar a la vanguardia para brindarles a los alumnos, a los clientes, al público en general, todas estas nuevas tecnologías. Y reiterarles entonces el agradecimiento a nombre del profesor Juan José Flores Cueto por acompañarnos en estos seminarios, invitarlos para el primer sábado de cada mes, como siempre, aquí a las 11 de la mañana. Todo el año vamos a continuar con este ciclo de seminarios gratuitos, que venimos ya 3 años consecutivos, brindándoles con cada uno de los expertos, como esta mañana la licenciada Isabel Peralta, algunos toques, algunos tips para bienestar de los docentes que están interesados en esta herramienta. Gracias por